Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de las palabras del Espíritu, la sabiduría dada de parte de Dios. Esta sabiduría contiene el entendimiento de las palabras de Jesús de Nazaret hace 2000 años. Sin el entendimiento, nada de eso podía servir para la edificación de la vida del hombre. Por eso era que Jesús de Nazaret decía: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Quiere decir que el conocimiento de la predicación de Jesús de Nazaret traía un beneficio grande, pero con el entendimiento correcto. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título La presencia de Dios. La palabra presencia viene de estar presente, viene de dar a conocer, viene de mostrarse en público. Eso es la palabra presencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, obviamente vamos a hablar del conocimiento del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y cuando aparece Jesús de Nazaret con un cuerpo de carne, entonces el Espíritu de Dios estaba en él, estaba ahí. Por eso Jesús de Nazaret le dice bien claro a Felipe: tantas veces que me has visto y no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de Jesús de Nazaret. Entonces, por eso es que Dios en espíritu estaba haciendo la labor de Cristo, de Salvador. Y Jesús de Nazaret, por eso le decían Jesús el Cristo. Pero como se han tergiversado las cosas, ellos dicen una sola palabra: Jesucristo. Y Jesucristo, obviamente, pues es una sola persona. Y por eso es que no pueden dividir en dos lo que es carne y lo que es espíritu. La carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. No se puede mezclar. En la carne de Jesús de Nazaret estaba el espíritu, que era Dios mismo. Ahora vamos a ver si eso es cierto, porque nosotros lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Y si nosotros leemos lo que está escrito, obviamente tiene que ser con el entendimiento correcto. Por eso es que yo aquí no le pongo nada de mi mente. Yo simplemente le pongo el entendimiento correcto, que no es el entendimiento que usted conoció, que no es el entendimiento que a usted le dieron en la religión. En la religión le enseñaron a cargar procesiones, a tirarse de rodillas, a entrar en oración, en ayunos, alabanzas, pero eso no deja ningún conocimiento en su mente. Cuando hay un entendimiento correcto, la sabiduría de Dios o el Espíritu de Dios está en usted por el aprendizaje, por lo que usted oye, por lo que usted sabe. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir rápidamente a lo que está escrito con el entendimiento correcto. Vamos a comenzar en el libro histórico de Mateo. En el libro histórico de Mateo vamos a leer en el capítulo 16 del versículo 13 al 17. Y entonces ustedes van a ver o van a oír lo que yo les voy a leer y el entendimiento correcto de estas cosas. Mateo 16, versículo 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que Pedro había tenido una revelación, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Quiere decir que en el Padre que está en los cielos estaba la sabiduría de quién era Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque carne y sangre es una doctrina. Carne y sangre es la doctrina de la gracia. Ahí se conoció lo que es carne y lo que es espíritu. Ahí se conoció lo que es carne y lo que es el conocimiento de las palabras espirituales en la gracia, pero no lo revelaron ahí. O sea que esto no lo reveló José Luis de Jesús, que fue el entendimiento de la gracia. Él tenía el ministerio creciendo en gracia y ahí no se conoció esto. Esto se iba a conocer en el tiempo del Padre en el lugar de los cielos. El Padre que está en los cielos, Él se lo reveló. Quiere decir que esta información venía aquí, en este lugar. En la gracia no se conoció eso. Por eso es de que usted aquí va a conocer y va a entender lo que es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estar presente, darle a conocer, enseñárselo, eso es lo que nosotros tenemos ahorita como la presencia de Dios. Quiere decir que Dios estaba en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret predicó, pero nadie entendió que Dios estaba ahí. Por eso la religión o en los cultos religiosos están buscando la presencia de Dios. Y muéstrate, Señor, danos tu presencia, queremos verte. No, ellos nunca van a ver nada, porque ahí es un lugar equivocado, no hay sabiduría. Entonces, ahora vamos a ver claramente qué es la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde permanece Dios? Dios aparece con Jesús de Nazaret. Claramente, Jesús de Nazaret le dice a Felipe: tantas veces me has visto y no conoces al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí estaba Dios. Entonces vamos a ir rápidamente a Juan 1:18. Juan 1:18 dice así: a Dios, oiga bien, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, allá Jesús les pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice ustedes que es el Hijo del Hombre? Y correctamente contesta Pedro: por una revelación del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era una sabiduría que usted está oyendo aquí. Pero todos lo leyeron porque ahí está escrito, pero nunca entendieron de qué hablaba Jesús ni de qué hablaba Pedro. Ahora es que usted está conociendo claro. Entonces dice así el 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, estar en el seno del Padre es estar en esta doctrina, en esta enseñanza, en esta sabiduría, en este espíritu, que es el Espíritu de Dios. Entonces, ahora vemos bien claro porque era que en este tiempo se le iba a dar a conocer a todos lo que es el Padre. Por eso esta enseñanza se llama la presencia de Dios. Porque todos van a saber cómo es la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en su palabra, Dios está en su doctrina. Dios es espíritu. Si usted tiene esta doctrina, usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces vamos a continuar con Timoteo 3:16.
y voy a tratar de que esta enseñanza sea bastante corta. Dice así en primera de Timoteo, o primera a Timoteo 3:14. Se lo voy a leer despacio. Esto te escribo, escribiendo Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Eso dice Pablo. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Dios ya tiene casa. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Donde le dan a usted la sabiduría del Dios viviente, esa es la casa de Dios. En ninguna otra parte le van a dar a usted la enseñanza del Dios viviente. En ninguna otra parte le van a dar a usted el conocimiento del Espíritu. En ninguna parte le van a explicar lo que está escrito de la manera que se lo estoy explicando yo. No importa si le gusta o no le gusta. Esto no se trata de que le guste. Esto se trata de que lo entienda. Si vamos a lo que le gusta, a usted le gusta lo que le han enseñado. No le va a gustar lo que no conoce. Entonces, por eso es que Pablo decía, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, no lo soy en la sabiduría. Entonces, por eso le estoy explicando de esta manera. Ahora dice así: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto está escrito. Aquí es la columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que lo que yo le estoy diciendo es la verdad, le guste o no le guste. Esta es la verdad. Entonces dice, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio de la piedad es grande. Dice ahí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué fue manifestado Dios? En carne. ¿En qué carne? En la carne de Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios y estaba como el Cristo, como Salvador. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea, justificado por la enseñanza, en el conocimiento, en la doctrina. El que tiene esta doctrina sabe que lo que se le está hablando, bueno, si tiene el entendimiento, sabe de lo que se le está hablando es la verdad de Dios. Entonces dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, no le voy a dar explicación de todo esto. Usted ya lo ha ido oyendo en las enseñanzas anteriores. Lo que estamos viendo es que Dios fue manifestado en carne. Ahí estaba la presencia de Dios en Jesús de Nazaret. Y después esa presencia quedó en lo que está escrito, cuando los ojos del entendimiento le fueran alumbrados. Entonces quiere decir que ahora usted puede entender claro lo que es saber dónde está Dios. Dios está en su palabra. Dios está en su doctrina, en su sabiduría. Ese es su espíritu. Y el que tiene el espíritu de Dios, ese es hijo de él. Vamos a terminar entonces en segunda carta a los Corintios 5:18. Y aquí vamos a ver algo bien importante que Pablo le está enseñando a los del pueblo de Corinto. Entonces dice 5:18 y 19. Y todo esto, después de una enseñanza que está aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que esta palabra, esta doctrina servía para reconciliar, para unir a Dios, para que el pecado se fuera, para que el pecado se quitara. Pecado es separado de Dios. Con esta doctrina usted ya no está separado de Dios, está unido a Dios.
Entonces dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga el 19, y aquí está la enseñanza. Que Dios estaba en Cristo. ¿En dónde estaba Dios? En Cristo. O sea, en una doctrina, en una enseñanza, en una sabiduría, Dios estaba ahí. En esa doctrina, en esa enseñanza, en esa sabiduría, en esas palabras. Entonces, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta los pecados. ¿Por qué? Porque en la ley se separaron todos los pecados por medio de la ley. El pecado era uno solo, estar separado de Dios. Pero cada cosa que la ley decía separaba de Dios al hombre. Por eso se volvió plural los pecados por la ley. Pero pecado es uno solo, separado de Dios. Entonces ahora vemos claro por qué. Es que la gente no sabe qué es la presencia de Dios. No entiende qué es la presencia de Dios. Usted sabe qué es la presencia de Dios. Eran las palabras que Jesús dijo. Las palabras que yo les doy son espíritu, son vida. Entonces, ese evangelio unía al hombre a Dios, para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Quiere decir que esta palabra, usted tiene una relación con Dios donde no necesita intermediarios, donde no necesita curas, no necesita pastores, no necesita religiosos que tengan la labor de llevarlo a la presencia de Dios. Eso es mentira. El único que podía llevarlo era Jesús de Nazaret, y ahora su doctrina. Así pues, esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nos declaramos bendecidos con toda bendición.